Durante casi 2000 años, el nombre de María Magdalena fue sinónimo de pecado. La llamaron prostituta, mujer caída, símbolo del arrepentimiento. La redujeron a una sombra, a un personaje de fondo en la historia más influyente del mundo. Pero, ¿y si todo esto hubiera sido parte de un error? O peor aún, de una estrategia. Porque María Magdalena no fue cualquier mujer. Estuvo allí cuando todos huyeron. Vio a Jesús morir, lo lloró, y según los textos más antiguos, fue la primera persona en verlo vivo después de la resurrección. Entonces, ¿por qué fue silenciada? La historia de María Magdalena es la historia de una transformación deliberada, de cómo una figura central del cristianismo fue degradada durante siglos, y de cómo hoy, lentamente, la verdad comienza a emerger desde las cenizas de los manuscritos. En los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, María Magdalena aparece repetidamente, y no como una simple espectadora. Se le menciona entre las mujeres que seguían a Jesús y que financiaban su ministerio con sus propios recursos. Y todo esto en una sociedad donde las mujeres no tenían ni voz ni espacio público. María Magdalena sí lo tuvo. Según el Evangelio de Marcos, ella estuvo presente durante la crucifixión, observando desde la distancia, cuando la mayoría de los discípulos hombres ya habían huido. El Evangelio de Juan va incluso más allá. Dice que fue ella quien descubrió la tumba vacía y que fue la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Y cuál fue su primera reacción? No corrió, no dudó, fue y anunció lo que había visto. Por eso, durante siglos, muchos la llamaron la apóstol de los apóstoles. Pero aquí comienza el problema. En ningún evangelio se dice que María Magdalena fue prostituta. Lo que sí se menciona es que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Una expresión simbólica que probablemente aludía a una enfermedad, un trauma o un estado espiritual grave. Entonces, ¿por qué la historia cambió? En el siglo 591, cuando el Papa Gregorio I, uno de los más influyentes de la historia, pronunció un sermón que lo cambió todo. En él, unió 3 mujeres distintas. La mujer anónima, que unge los pies de Jesús, María de Betania, hermana de Lázaro, y María Magdalena. Gregorio fusionó estos personajes y concluyó que María Magdalena era una prostituta arrepentida. Una conclusión sin base textual, pero pronunciada por el hombre más poderoso de la cristiandad en ese momento. A partir de ahí, el daño ya estaba hecho. Durante más de 1000 años, la iglesia, el arte, la cultura y hasta en los sermones del domingo repitieron esa versión sin cuestionarla. Es fácil pensar que fue un error ingenuo, pero el contexto sugiere otra cosa. En el siglo VI, la iglesia estaba consolidando su poder y la estructura patriarcal era incuestionable. Y una mujer con liderazgo espiritual y legitimidad apostólica no era conveniente. Convertirla en un símbolo del arrepentimiento, del pecado y de la redención personal sí era útil. Silenciar su influencia, reduciéndola a su pasado, era estratégico. Porque si aceptamos que María Magdalena fue una figura central, incluso más cercana a Jesús que algunos apóstoles, entonces muchas preguntas se abrirían. Quizás fue un líder de una comunidad cristiana temprana o quizás podría haber escrito incluso uno de los evangelios. Bueno, y aquí es que viene lo más interesante y es que fuera del canon de la Biblia existen evangelios descubiertos siglos después, en cuevas, enterrados en urnas o entre papiros olvidados. Son los llamados los evangelios gnósticos. No fueron aceptados por la iglesia oficial, pero eran leídos por comunidades cristianas primitivas. El Evangelio de María, encontrado en el Códice del siglo II, muestra a María Magdalena como una mujer con autoridad espiritual. En él, ella tiene una visión que los otros discípulos no comprenden. El apóstol Pedro la confronta, cuestionando cómo puede ella haber recibido revelaciones superiores. Pero otro discípulo, Levi, interviene a su favor y le dice a Pedro, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? En el Evangelio de Felipe, se habla de una relación especial entre Jesús y María Magdalena. Pero lo importante es esto. En los evangelios gnósticos, María no es prostituta, es líder, visionaria y quizás algo más.
Y este es el punto más controversial. ¿Pudo haber una relación afectiva entre Jesús y María Magdalena? No hay evidencia concluyente de esto, pero tampoco hay prueba de lo contrario. En la cultura judía del siglo I, un rabino solía estar casado, y que un hombre y una mujer viajaran juntos por caminos, compartiendo ministerio y que fueran cercanos, sin ninguna acusación moral, eso era poco común. Entonces, ¿fue Jesús célibe por decisión espiritual o es simplemente que esa parte de la historia fue excluida? Aunque no se puede afirmar con certeza, lo que sí es claro es que la figura de María fue cuidadosamente editada, porque su existencia planteaba preguntas incómodas. En el 2016, sí, apenas unos años, el Vaticano declaró oficialmente que María Magdalena no fue prostituta, reconociendo el error histórico, y la elevaron litúrgicamente al mismo nivel que los apóstoles. Después de 1400 años, este gesto no reescribe el pasado, pero abre la puerta a algo importante, a revisar lo que la tradición silenció, a preguntarnos cuántas otras verdades fueron manipuladas y a devolver la voz a quienes fueron injustamente callados. María Magdalena representa algo más que una figura religiosa. Es el símbolo de todas las historias robadas, de todas las mujeres silenciadas por estructuras que temían a su poder, y de todas las verdades que se esconden detrás de las versiones cómodas de la historia. Y recuperarla no es solo un acto de justicia, es un recordatorio de que la verdad, incluso cuando tarda siglos, siempre encuentra la forma de resurgir. Porque al final, María Magdalena fue testigo del mayor milagro del cristianismo y fue la primera en anunciarlo, no como pecadora, sino como testigo, como discípulo y como líder.